El sol no salió suavemente sobre Arroyo Seco, llegó como una sentencia ya dictada. El polvo se levantó de la tierra endurecida antes incluso de que sonaran las campanas de la iglesia, rodando por las calles estrechas en pálidas cortinas que se aferraban a las botas, a las ruedas de los carros y a las gargantas de quienes habían aprendido hacía mucho tiempo a no hablar a menos que alguien les dirigiera la palabra. Para media mañana, la plaza del pueblo se llenó de gente que fingía comprar, fingía no mirar el poste de madera clavado junto a la fuente seca. Todos sabían por qué estaba allí. Y todos sabían para quién era. Si eres nuevo aquí, suscríbete al canal y toca la campana, historias como esta merecen ser recordadas. Elena Cruz permanecía de pie con las muñecas atadas, la barbilla alzada contra el viento del desierto. Su cabello oscuro, suelto tras la lucha, rozaba sus mejillas, pero ella no hizo ningún intento por apartarlo. El sudor trazaba líneas sobre el polvo pegado a su piel. La multitud la observaba como los pueblos de frontera observan las tormentas, con miedo, fascinación y sin voluntad de intervenir. Tenía 23 años, hija de un ranchero muerto cuyas tierras se extendían a lo largo de la única ruta de agua confiable en 50 millas. Tierra por la que los hombres mataban. Tierra por la que los hombres poderosos se casaban. Silas Barrett permanecía cerca, bajo la sombra del balcón del salón, intacto ante el calor y la vergüenza. Su abrigo era demasiado elegante para Arroyo Seco, sus botas brillaban como promesas de ciudad. Un varón del ganado que poseía la mitad del territorio y se comportaba como dueño de la otra mitad simplemente porque nadie se atrevía a contradecirlo. Esto puede terminar fácilmente, dijo Barrett, lo bastante alto para que todos oyeran. Acepte el matrimonio, señorita Cruz. Obtendrá protección. Respetabilidad. La voz de Elena salió firme a pesar de la cuerda que mordía sus muñecas. El respeto no puede imponerse. Un murmullo recorrió la multitud, rápidamente devorado por el silencio. La sonrisa de Barrett se tensó. Su padre entendía la negociación. Mi padre entendía la dignidad. Las palabras golpearon más fuerte que una bofetada. Varios habitantes bajaron la mirada. Otros miraron al sheriff, que observaba sus botas como si exigieran profunda reflexión. Barrett hizo una leve señal al capataz junto al poste. El látigo cortó el aire. Solo el sonido bastó para que la gente se estremeciera. Los caballos patearon el suelo. Un niño comenzó a llorar antes de que su madre lo abrazara y apartara su rostro. El cuerpo de Elena se sacudió con el golpe, pero ningún grito siguió. Inhaló con fuerza, la respiración temblorosa, los ojos fijos no en Barrett sino en las montañas más allá del pueblo, siluetas azules elevándose como testigos que se negaban a intervenir. El calor ondulaba sobre la plaza. El polvo se pegaba a sus pestañas. Otro chasquido rasgó el aire. Aún así, no suplicó. Entre los observadores estaba Caleb Rourke. Se apoyaba contra la baranda frente a la tienda general, el sombrero proyectando sombra sobre su rostro. La mayoría en el pueblo lo conocía solo como el solitario del Risco Norte, un ranchero que venía a comerciar 2 veces al mes y hablaba menos que la mayoría de las lápidas. Su abrigo azul de caballería estaba descolorido, el color casi borrado por el tiempo. Una manga mostraba una reparación cuidadosa cosida por su propia mano. Su mirada nunca abandonó a Elena. Cada golpe resonaba en un lugar antiguo dentro de él, campos lejanos a ese desierto, humo rodando sobre líneas de batalla, órdenes gritadas por hombres que jamás tocaban el sufrimiento que imponían. Su mandíbula se tensó. Sus dedos se cerraron lentamente sobre la madera hasta hacerla crujir. El capataz dudó antes del siguiente azote. Incluso la crueldad tenía límites ante un silencio más fuerte que el dolor. Barrett dio un paso al frente. Última oportunidad. Elena alzó aún más la cabeza. La sangre calentaba su espalda bajo la tela desgarrada, pero su voz cruzó la plaza clara como campanas de iglesia. Prefiero estar sola antes que pertenecer a un hombre que compra personas como ganado. La multitud quedó inmóvil. El rostro de Barrett se endureció, no por orgullo herido, sino por cálculo. El castigo debía terminarse ahora. La autoridad exigía espectáculo. Hizo una pequeña señal. El látigo volvió a elevarse. Y se detuvo. Unos pasos atravesaron la plaza. Lentos. Firmes. Sin prisa. Caleb Rourke avanzó. Las cabezas giraron. Susurros de reconocimiento lo siguieron como viento entre la hierba seca. No dijo nada a Barrett, nada al sheriff, nada a la multitud. Sus ojos se dirigieron únicamente a Elena. De cerca vio la rebeldía ardiendo bajo el agotamiento. No suplicaba.
No estaba derrotada. Estaba viva. Por un momento, nadie habló. El pueblo parecía contener la respiración. Entonces Caleb sacó un cuchillo, cortó la cuerda de sus muñecas y se quitó el abrigo, colocándolo suavemente sobre sus hombros como quien protege una llama del viento. La voz de Barret se volvió afilada. Si interfieres, Rourke, responderás ante mí. Caleb finalmente lo miró, una mirada cargada de años y de cosas enterradas profundamente. No, dijo en voz baja. No lo haré. Levantó a Helena y la acomodó en la silla de su caballo. Ella se tensó, sorprendida, pero no se resistió. Una mano se aferró al gastado arzón mientras el mareo amenazaba con derribarla. Se oyeron jadeos cuando Caleb montó detrás de ella. «Estás robando propiedad», gritó Barret. Caleb tomó las riendas. «Ella no es propiedad». El caballo giró hacia el desierto abierto. Nadie dio un paso para detenerlo. Ni el sheriff. Ni los hombres del pueblo. El miedo había gobernado Arroyo Seco demasiado tiempo, y el valor, una vez visto, se propagó más rápido que cualquier rumor. Los cascos tronaron al salir del pueblo. El polvo los devoró mientras jinete y mujer desaparecían en el horizonte ardiente. Detrás de ellos, el silencio permaneció más pesado que antes, porque todos comprendieron que algo había cambiado. Por primera vez, Barret había sido desafiado. Y por primera vez desde la muerte de su padre, Helena Cruz ya no estaba sola. El viento del desierto los llevó hacia el norte, hacia una seguridad desconocida, hacia el ajuste de cuentas, hacia una historia que ninguno de los dos había elegido, pero que ambos ya habían comenzado. El desierto se tragó el sonido mucho antes de tragarse a los hombres. Los cascos se desvanecieron en la inmensidad al norte de Arroyo Seco, dejando solo el viento arrastrándose sobre la piedra y los matorrales. La tierra se extendía vacía bajo un cielo blanco y abrasador, con las mesetas elevándose como dientes rotos que emergían de la tierra. Helena Cruz entraba y salía de la conciencia sobre la silla, los dedos entumecidos donde se aferraban al cuero gastado. Detrás de ella, Caleb Rourke cabalgaba sin prisa pero sin detenerse, guiando el caballo por senderos invisibles para cualquiera que no perteneciera a aquella tierra. Al caer la tarde, el desierto cambió de color. El oro se desvaneció hacia tonos de óxido, y las sombras se acumularon en las grietas de las mesetas. Caleb condujo el caballo hacia un cañón estrecho apenas más ancho que una carreta. Desde fuera parecía nada, solo roca y silencio, pero oculto en su interior descansaba un pequeño rancho tallado cuidadosamente para sobrevivir. Una cabaña envejecida se apoyaba contra la pared de piedra. Un corral cercano había sido remendado más veces de las que había sido construido. Un hilo de humo se elevaba desde la chimenea, llevando consigo el aroma de mezquite y café. Caleb desmontó primero. Helena se deslizó de la silla antes de que él pudiera ayudarla. El dolor atravesó su espalda, arrancándole un aliento brusco, pero se sostuvo firme, negándose a mostrar debilidad ante él. Sus ojos recorrieron todo, salidas, herramientas, distancia hasta el caballo. ¿Traes aquí a todos los desconocidos?, preguntó con la voz ronca. Caleb desató una alforja. No. La única palabra quedó suspendida entre ellos. Ella ajustó el abrigo de él sobre sus hombros. Entonces, ¿por qué a mí? Él no respondió. En cambio, llenó una palangana con agua extraída de una bomba manual junto a la cabaña. La manija metálica gimió como una vieja queja. Adentro, dijo en voz baja. Helena no se movió. Los hombres que ofrecían refugio a menudo esperaban algo a cambio. Lo había aprendido desde joven. La protección venía con condiciones, la amabilidad, con posesión. No voy a casarme contigo, dijo con frialdad. Caleb se detuvo. La confusión cruzó su rostro cansado, seguida por algo parecido a la tristeza. No pensaba pedirlo. Se hizo a un lado, dejando la puerta de la cabaña abierta detrás de él, sin guiarla, sin obligarla. Una elección. Tras un largo momento, Helena entró. La cabaña olía a cuero, humo y soledad. Una sola mesa descansaba cerca del hogar. Mapas clavados en la pared mostraban senderos, ríos y antiguas rutas de caballería. Un rifle reposaba sobre la chimenea, limpio con cuidado más que con orgullo. Caleb colocó vendas y una pequeña lata de ungüento. Eso necesita limpiarse, dijo, manteniendo parcialmente la espalda vuelta como si le concediera privacidad. Helena dudó antes de apartar lo suficiente la blusa desgarrada para alcanzar las heridas. Cada movimiento ardía. Dejó escapar un leve siseo pese a intentar contenerse. Caleb puso una tetera al fuego.
Puedo hacerlo sola, murmuró ella. Lo sé. Pero permaneció cerca, sin mirar, sin marcharse. El silencio resultaba extraño. No amenazante. Tampoco seguro. Algo intermedio. Después de varios minutos, sus manos comenzaron a temblar. Pérdida de sangre. Agotamiento. Sin decir palabra, Caleb dio un paso adelante. Quédate quieta. Ella se tensó, pero lo permitió. Sus movimientos fueron cuidadosos, casi reverentes, mientras limpiaba las heridas. No se demoró ni observó más de lo necesario. Sus manos mostraban cicatrices más antiguas que las de ella, gruesas líneas sobre nudillos y muñecas. Fuiste caballería, dijo Helena al notar el abrigo azul descolorido colgado cerca de la puerta. Él asintió una vez. ¿Unión? Explorador. La palabra tenía peso. Los exploradores cabalgaban primero. Encontraban al enemigo antes que nadie. Ella estudió su rostro. ¿Has visto la guerra? Un largo silencio siguió. Afuera, el viento raspaba arena contra las paredes de la cabaña como acusaciones susurradas. Vi cosas, dijo finalmente. También hice algunas. Aquella noche, el sueño llegó irregular. Helena despertó con el sonido de Caleb partiendo leña bajo la luz de la luna. Cada golpe del hacha resonaba firme y controlado, un hombre luchando contra pensamientos que no podía silenciar. A través de la ventana lo vio detenerse, mirando hacia el horizonte. Por un momento, el desierto desapareció de sus ojos. En su lugar llegó el recuerdo. Humo rodando sobre la hierba de la pradera. Órdenes de caballería gritadas entre disparos. Un campamento quemado. Mujeres y niños huyendo mientras soldados obedecían órdenes escritas por hombres lejanos. Caleb inmóvil, comprendiendo que la obediencia podía convertirse en crueldad más rápido que el disparo de un arma. El hacha cayó con más fuerza. El recuerdo se rompió. Respiró lentamente, obligándose a regresar al presente. Dentro, Helena observaba sin anunciarse. Reconocía esa mirada, los sobrevivientes la llevaban como una marca invisible. La mañana llegó fría y pálida. Helena salió envuelta en su abrigo. El rancho se reveló por completo. 2 caballos, un pequeño rebaño pastando entre rocas y zanjas de riego cavadas a mano que conducían desde un estrecho manantial oculto tras la piedra. ¿Construiste todo esto solo?, preguntó. Caleb le entregó café en una taza de lata. Necesitaba silencio. Ella asintió. El silencio podía sanar. También podía esconder culpa. ¿Esperas que me quede?, preguntó. No. La respuesta la sorprendió. Eres libre de irte cuando puedas. ¿Y si Barret viene? Caleb miró hacia el desierto abierto. Vendrá. No había miedo en su voz. Solo certeza. A millas de distancia, en Arroyo Seco, Silas Barret estrelló un vaso contra la pared del salón. Propiedad robada, declaró ante los jinetes reunidos. La ley ignorada. El sheriff no dijo nada. Los hombres de Barret ensillaron caballos bajo nubes de polvo creciente. Encuentren a Rourke, ordenó Barret. Traigan de vuelta a la mujer. ¿Y a él? La sonrisa de Barret no tenía calidez. Den un ejemplo. De regreso en el rancho, Helena ayudó a reparar una cerca pese al dolor que tiraba de sus hombros. Caleb observó en silencio, reconociendo independencia obstinada en lugar de imprudencia. No descansas fácil, comentó. El descanso se arrebata, respondió ella. El trabajo permanece contigo. Un leve entendimiento pasó entre ambos. Más tarde, mientras el viento movía la hierba seca, ella dijo en voz baja. No me salvaste por recompensa. Él negó con la cabeza. Entonces, ¿por qué? Caleb pensó largo tiempo antes de responder. Porque nadie lo detuvo, dijo finalmente. Y estaba cansado de ser el hombre que solo miraba. Las palabras se asentaron profundamente. Por primera vez desde la plaza, Helena sintió algo desconocido cerca de él, no exactamente seguridad, sino justicia. Un comienzo. Aquella tarde permanecieron separados observando el sol hundirse tras las mesetas. La luz se derramó sobre las paredes del cañón, convirtiendo la piedra en fuego. Las sombras se alargaron hasta casi tocarse. 2 desconocidos compartiendo silencio. No dueño y rescatada. Aún no amigos. Pero ya no enemigos. En la distancia, una tenue nube de polvo se alzó en el horizonte, jinetes moviéndose más allá de la vista. Los problemas ya cabalgaban hacia ellos. El viento traía el olor de la noche que llegaba y, con él,
la frágil comprensión de que la supervivencia, como la confianza, se construye lentamente, una decisión silenciosa a la vez. El desierto no sana con estruendo, enseña a sobrevivir en silencio. La mañana llegó al cañón envuelta en una luz plateada y pálida, deslizándose entre las mesetas como un visitante cauteloso. El viento rozaba la hierba seca, llevando consigo el olor del polvo y de una lluvia lejana que nunca terminaría de llegar. El rancho despertaba lentamente, los caballos moviéndose en el corral, el cuero crujiendo, el café comenzando a hervir sobre una llama baja. Los días pasaron sin anunciarse. Elena Cruz medía el tiempo no por calendarios, sino por el dolor que desaparecía lentamente de su espalda y la fuerza que regresaba a sus manos. Las heridas sanaban despacio bajo vendas cuidadosas, dejando líneas tensas de cicatrices que tiraban al moverse, recordatorios escritos en la carne. En la tercera mañana, Caleb la encontró ya afuera reparando un poste roto de la cerca. «Aún no deberías levantar peso», dijo. Ella tensó el alambre de todos modos. «Entonces debiste despertarte más temprano». Una leve sombra de diversión cruzó su rostro antes de desaparecer. «Eres una invitada». Elena se puso de pie, secándose el sudor de la frente. «No. Los invitados esperan ser atendidos». Lo miró con firmeza. «Si me quedo, trabajo». No era desafío, sino negociación, dignidad trazada como una línea fronteriza. Caleb asintió una vez. «Acuerdo». Desde aquella mañana, el rancho se convirtió en territorio compartido. El trabajo dio forma a sus días. Salían a caballo al amanecer para revisar el ganado disperso entre los pastizales rocosos. Caleb le enseñó a leer las huellas marcadas en el polvo, la diferencia entre ganado perdido, rastros de coyotes y jinetes montados. «¿Ves la profundidad aquí?», dijo, agachándose junto a unas marcas de cascos. El caballo iba corriendo. El jinete inclinado hacia adelante. Elena observó la tierra con atención. ¿Persiguiendo algo? ¿O huyendo de ello? Ella miró instintivamente hacia el horizonte. Cada lección llevaba un significado no dicho. A cambio, Elena recogía plantas del desierto que crecían obstinadamente entre las piedras. Trituraba hojas para hacer cataplasmas, explicando sus usos en un español suavizado por la memoria. «Hierba del venado», dijo, entregándole un manojo. «Para la inflamación». «¿Lo aprendiste de tu padre?». «De mi abuela». Su voz se suavizó. «Decía que la tierra habla si escuchas el tiempo suficiente». Caleb giró las hojas entre sus manos como si pesaran más que medicina. «Pasé años intentando no escuchar», admitió en voz baja. Una tarde, una tormenta de polvo surgió sin aviso. El cielo se volvió cobrizo mientras el viento rugía por el cañón. La arena golpeaba como agujas lanzadas. Corrieron para asegurar el corral, gritando sobre el vendaval. El cabello de Elena azotaba su rostro mientras cerraba una puerta. Caleb le sujetó el brazo justo cuando una tabla suelta se arrancó y golpeó la cerca donde ella había estado segundos antes. Por un instante quedaron muy cerca, respiraciones mezclándose, miradas atrapadas entre la tormenta giratoria. Ninguno se movió. Luego Caleb la soltó con suavidad, retrocediendo como si la cercanía misma fuera peligrosa. Dentro de la cabaña, la tormenta devoró el mundo. La arena siseaba contra las paredes. El aire olía a tierra y electricidad. Se sentaron frente a frente mientras la luz del farol titilaba entre ellos. «El pueblo se quedaba en silencio antes de las tormentas», dijo Elena suavemente. «Mi madre decía que era la tierra rezando». Caleb observó la llama. Los campamentos del ejército nunca estaban en silencio. Siempre ruido. Siempre espera. Ella notó cómo sus manos se tensaban alrededor de la taza de lata. «¿Qué te pasó?», preguntó con cuidado. El silencio se extendió tanto que se volvió una respuesta en sí misma. Finalmente habló. «Una vez seguimos órdenes hacia un asentamiento. El mando dijo que había saqueadores escondidos allí». Su voz se volvió plana, vacía de emoción. «No lo sabía». La tormenta rugió con más fuerza afuera. «No lo detuve», continuó. «Me dije que los soldados no cuestionan órdenes». Levantó la mirada entonces, con ojos cargados de años imposibles de dejar atrás. «Resulta que el silencio puede matar tan fácil como las balas». Elena absorbió la confesión sin lástima, solo comprensión. «Sé algo sobre el silencio», dijo. «La gente vio cómo mi familia perdía la tierra poco a poco. Nadie habló. No porque estuvieran de acuerdo, sino porque el miedo se alimenta del silencio.
El farol parpadeó entre ellos, iluminando heridas compartidas que ninguno había nombrado antes. Los días se transformaron en rutina. Compartieron comidas de frijoles, carne seca y pan fresco que Elena insistía en hornear pese a las protestas de Caleb de que desperdiciaba harina. La risa comenzó a aparecer sin aviso, sonidos breves y sorprendidos, tan extraños como la lluvia. Una tarde, Elena notó un rifle apoyado contra la pared. «¿Esperas problemas?» «Espero a Barrett», respondió Caleb. Ella observó el arma. «Enséñame». Él dudó. «No es trabajo ligero». Su mirada se endureció. «Tampoco lo es ser perseguida». Así que le enseñó. Al amanecer practicaron más allá del corral. Caleb corregía su postura manteniendo distancia cuidadosa, guiándola solo con palabras. «Respira primero. Disparar viene después». Ella disparó. El eco resonó por el cañón, dispersando aves hacia el cielo. Falló. Frunció el ceño. «Otra vez», dijo él con calma. Por la tarde alcanzó el borde del blanco. Una pequeña victoria, pero su sonrisa permaneció más tiempo del esperado. Una noche, bajo un cielo lleno de estrellas, Elena habló de Arroyo Seco. «Nunca me vieron como alguien que perteneciera», dijo. «Demasiado mexicana para algunos. Demasiado indígena para otros. Mi padre decía que la identidad no es lo que te llaman, sino lo que te niegas a entregar». Caleb removió el fuego pensativo. Al ejército no le importaba quién eras. Solo lo que obedecías. ¿Y ahora? Observó las chispas elevarse hacia la oscuridad. Ahora elijo. La sencillez de la frase tuvo más peso que cualquier declaración. Cambios sutiles siguieron. Caleb empezó a dejar una taza extra junto a la cafetera sin pensarlo. Elena tarareaba suavemente mientras trabajaba, melodías traídas de la infancia. Los caballos se acostumbraron a 2 jinetes en lugar de 1. A veces sus manos se rozaban al pasarse herramientas, un contacto breve que permanecía más tiempo en la memoria que en la realidad. Ninguno lo mencionaba. La atracción existía en silencio, como agua bajo la roca. Ambos entendían el peligro de nombrarla. Él temía convertirse en alguien que reclamara en lugar de proteger. Ella temía confundir seguridad con amor. Así dejaron que el silencio sostuviera lo que las palabras aún no podían cargar. Una tarde cabalgaron hasta una cresta que dominaba el valle. El atardecer derramó oro sobre el desierto infinito, convirtiendo cada piedra en ámbar ardiente. El viento soplaba ahora con suavidad, ya no hostil. Elena cerró los ojos y respiró profundamente. Por primera vez, dijo, no siento que me estén observando. Caleb estudió su perfil contra la luz moribunda, fortaleza moldeada por la supervivencia, no quebrada por ella. «Te lo ganaste», respondió. Ella lo miró entonces, buscando algo en su rostro. «¿Y tú?» Él pensó antes de responder. «Aún estoy aprendiendo». Abajo, el ganado avanzaba lentamente entre la hierba. Arriba, halcones trazaban círculos cada vez más amplios. 2 personas heridas compartiendo una paz que ninguno confiaba que durara. Muy lejos, en el horizonte, una tenue nube de polvo volvió a levantarse, jinetes recorriendo caminos invisibles, acercándose lentamente con cada día que pasaba. Pero por ese momento, el mundo permitió la quietud. El sol se hundió tras las mesetas, dejando solo un cielo color fuego y el sonido del viento moviéndose libre sobre la tierra abierta, la forma silenciosa de algo nuevo naciendo entre ellos, frágil pero real. El humo apareció en el horizonte antes de que el sonido los alcanzara. Se alzaba delgado y negro contra el cielo de la mañana, retorciéndose hacia arriba como una advertencia escrita por el propio fuego. El viento del desierto llevó el leve olor de la madera quemándose mucho antes de que llegara el crepitar de la destrucción. Caleb fue el primero en verlo. Estaba junto al corral, la silla de montar ya en la mano, los ojos fijos hacia la cresta del sur. El humo no pertenecía a ese lugar. Nada vivía en esa extensión de tierra excepto un pequeño asentamiento de familias rancheras desplazadas, viudas, jornaleros y antiguos colonos expulsados de sus tierras por deudas que nunca habían sido realmente suyas. Elena siguió su mirada. «Ese es San Tomás», dijo, con el temor tensándole la voz. Familias de Arroyo Seco fueron allí después de que Barrett les quitara los pozos. Caleb ya estaba montando su caballo. Cabalgamos. Atravesaron el desierto a toda velocidad, los cascos golpeando la tierra seca. El calor temblaba en el aire, doblando el horizonte en formas quebradas. Al acercarse, los sonidos tomaron forma, gritos, disparos, animales aterrados. San Tomás ardía.
Las cabañas humeaban bajo columnas de humo ascendente. Las gallinas corrían descontroladas. Una carreta yacía volcada, una rueda girando lentamente como si el tiempo mismo luchara por continuar. Los jinetes de Barret atravesaban el asentamiento como una tormenta que elegía a sus víctimas. El aliento de Helena se detuvo. «Me están buscando». Caleb no lo negó. Desmontaron detrás de una formación rocosa. Desde allí observaron cómo los hombres irrumpían en las casas, pateaban puertas y arrojaban pertenencias al polvo. Un hombre protestó, fue derribado por el golpe de la culata de un rifle. La mandíbula de Caleb se tensó. Viejos recuerdos surgieron sin invitación, patrullas de caballería, evacuaciones forzadas, órdenes gritadas en nombre del orden. La historia repitiéndose con uniformes distintos. «No podemos solo mirar», susurró Helena. Él cerró los ojos un instante, un hombre equilibrando protección y consecuencias. «Ayudamos a quienes podamos», dijo. «Pero no morimos inútilmente». Se movieron con cuidado, guiando a familias aterradas hacia senderos secos ocultos entre los arroyos. Caleb disparó solo una vez, un tiro de advertencia que dispersó a 2 jinetes el tiempo suficiente para que una madre y su hijo escaparan. Los atacantes finalmente se marcharon, dejando destrucción tras ellos. El silencio llegó después, roto solo por la madera crepitante y los sollozos apagados. Helena caminó lentamente entre las ruinas, la furia reemplazando al shock. Se arrodilló junto a una anciana que abrazaba una pequeña caja de lata, todo lo que poseía. «¿Por qué?», preguntó Helena suavemente. La mujer levantó la mirada. Buscaban papeles. Dijeron que Barret ahora es dueño de todas las tierras de pastoreo. Helena se quedó inmóvil. «¿Qué papeles?». «Títulos legales», respondió la mujer. «Antiguos. Pruebas de que la tierra era nuestra antes de su sindicato ganadero». Las palabras cayeron como un rayo. «Mi padre», susurró Helena. La comprensión llegó lentamente, dolorosa. Su padre no había resistido a Barret solo por orgullo, poseía pruebas capaces de amenazar el imperio del magnate ganadero. Barret no quería matrimonio. Quería legitimidad. Propiedad escrita en la ley. Y Helena era el último obstáculo. Regresaron al rancho bajo un cielo pesado, teñido de ceniza. Helena desmontó con brusquedad, la ira creciendo con cada paso. «¿Lo sabías?», dijo. Caleb frunció el ceño. ¿Sabía qué? Que Barret estaba robando tierras, que buscaba documentos. Lo sospechaba. Sus ojos brillaron. ¿Lo sospechabas y no dijiste nada? Él dudó demasiado. El silencio respondió por él. Algo dentro de ella se endureció. ¿Qué más no me has contado? Caleb miró el suelo, los hombros cargados por un peso invisible. Una vez cabalgué con Barret, dijo en voz baja. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier acusación. Helena retrocedió como si la hubieran herido. ¿Qué dijiste? Después de la guerra, continuó, con la voz áspera. Sin trabajo. Sin rumbo. Contrató a antiguos soldados como jinetes de campo. Decía que manteníamos el orden. Imágenes cruzaron su mente, familias asustadas empacando carretas, tierras tomadas mediante intimidación disfrazada de ley. Al principio no entendí lo que hacíamos, dijo. Cuando lo comprendí, el daño ya estaba hecho. Su voz tembló de furia. ¿Familias como la mía? Él no respondió. Porque la verdad no necesitaba confirmación. El dolor cruzó el rostro de Helena, más profundo que la ira, más antiguo que la traición. Confié en ti, dijo suavemente. Caleb sostuvo su mirada, sin defenderse. Confiaste en quien soy ahora. Ese hombre ayudó a destruir a personas como yo. Sí, respondió. Lo hizo. La honestidad la desarmó más que cualquier negación. Ella se giró, luchando por respirar entre emociones crecientes. Durante días había creído que la seguridad existía allí, que Caleb era distinto a hombres como Barret. Ahora veía el pasado entre ellos como un muro construido mucho antes de conocerse. La noche cayó pesada sobre el cañón. Helena caminó más allá de la cabaña, necesitando distancia de paredes que de pronto parecían más estrechas. El viento movía la hierba seca, trayendo el olor de una lluvia lejana. Entonces notó movimiento cerca de la cresta, una luz de linterna parpadeando débilmente. La curiosidad venció al enojo, y siguió el sendero. Más allá de una curva del cañón encontró un campamento oculto que nunca había visto. 3 familias descansaban allí, carretas formando un círculo protector. Niños dormían bajo mantas.
Un hombre herido yacía cuidadosamente vendado. Caleb estaba entre ellos, entregando sacos de harina y agua de sus propias provisiones. Una mujer tomó sus manos con gratitud. Nos salvó otra vez, señor Rourke. Helena se detuvo, comprendiendo lentamente. Había estado ayudando a familias desplazadas, en silencio, sin buscar reconocimiento. No por perdón, sino por reparación. Caleb notó su presencia y se quedó inmóvil. Durante un largo momento ninguno habló. «Has estado ayudándolos», dijo finalmente ella. Él asintió. «Intentándolo. ¿Por qué no me lo dijiste?» «No importa lo que diga», respondió. «Solo lo que hago». La sencillez quebró algo dentro de su enojo. Entonces vio el cansancio en él, un hombre cargando fantasmas no para justificarse, sino para superarlos con acciones. «Estás intentando arreglarlo», dijo. «No puedo arreglarlo», respondió suavemente. «Solo puedo elegir un mañana distinto». El viento pasó entre ellos, más suave ahora. La voz de Helena bajó. «No sé cómo perdonar ese pasado. No te lo pido». Él se giró levemente, aceptando la distancia si esa era su decisión. Pero ella no se fue. Porque la verdad, por dolorosa que fuera, se sentía más real que la comodidad construida sobre una ilusión. Se quedaron observando cómo las familias se acomodaban para pasar la noche con seguridad, prueba de que las personas eran más que las peores cosas que habían hecho. Sobre ellos, las estrellas aparecieron una a una. Los fantasmas podían cabalgar más rápido que los hombres, pero las decisiones determinaban dónde se detenían. Muy al sur, el trueno retumbó débilmente sobre el desierto, prometiendo tormentas aún por venir, tormentas que obligarían a ambos a decidir quiénes eran realmente. La mañana en que decidieron regresar, el desierto se sentía inusualmente inmóvil, como si la propia tierra esperara ver quién se quebraría primero. Una fina neblina de polvo flotaba sobre el sendero, brillando pálida bajo el sol naciente. El sonido de los cascos resonaba suavemente entre las mesas, constante e inevitable, llevando a dos jinetes hacia un pasado del que ninguno podía escapar. Helena Cruz cabalgaba al frente. No detrás de Caleb. No a su lado buscando protección. Al frente, donde viven las decisiones. Su postura permanecía erguida a pesar de las cicatrices bajo su camisa, que tiraban con cada movimiento. El viento levantaba mechones de su cabello oscuro mientras Arroyo Seco aparecía a lo lejos, el mismo pueblo que había observado su sufrimiento en silencio semanas antes. Solo que ahora regresaba por elección propia. Caleb la seguía a varias longitudes de distancia, dándole el espacio que ella se había ganado. Su mano descansaba cerca de la cartuchera, no por ansias, sino por memoria. Por saber cuán rápido el miedo convertía a los hombres en armas. «No tienes que hacerlo hoy», dijo él con suavidad. Ella frenó un poco su caballo, pero no se volvió. «Si espero, él vuelve a ganar». Caleb asintió para sí mismo. Esto ya no era un rescate. Era testimonio. Entraron al pueblo bajo miradas vigilantes. Las conversaciones murieron al instante. Botas quedaron suspendidas a medio paso. Puertas se abrieron apenas lo suficiente para dejar ver rostros curiosos. La misma plaza permanecía intacta, la fuente seca, el poste de madera, la vergüenza aún suspendida en el aire. Helena desmontó en el centro. El lugar donde había sido atada. Por un instante, el pasado presionó con fuerza contra su pecho, calor, humillación, dolor, pero respiró profundamente y permaneció de pie. Caleb se quedó cerca del borde de la plaza, sin esconderse ni liderar. Su papel había cambiado. Ahora proteger significaba contenerse. La noticia se extendió rápido. Silas Barrett apareció en el balcón del salón, su abrigo impecable como siempre, su confianza ensayada y afilada. «Vaya», dijo, con voz clara. «La propiedad perdida regresa». La mirada de Helena no vaciló. «Vine a devolver algo», respondió, levantando una carpeta de cuero gastada por el tiempo. Un murmullo recorrió a la multitud. Barrett descendió lentamente, sonriendo como si tolerara la actuación de una niña. «Deberías haberte quedado escondida», dijo en voz baja. «Habría sido más amable». «No», respondió Helena. «El silencio fue más amable contigo». Abrió la carpeta y sacó documentos amarillentos pero cuidadosamente conservados, títulos de propiedad con sellos territoriales y firmas anteriores al sindicato ganadero de Barrett. «Mi padre poseía registros legales de propiedad», anunció, elevando la voz. «Pruebas de que los rancheros de aquí fueron expulsados ilegalmente de sus tierras.
La gente se movió incómoda. Algunos reconocieron los sellos. Otros reconocieron una verdad enterrada durante demasiado tiempo. Barrett soltó una risa suave. El papel vale poco sin poder. Elena dio un paso al frente. El poder solo dura mientras la gente cree en mentiras. Entonces se volvió hacia la multitud, no hacia él. Me vieron ser castigada, dijo, firme, sin acusar. Vieron a sus vecinos perder sus hogares. No porque estuvieran de acuerdo, sino porque tenían miedo. Sus palabras pesaron más que cualquier grito. Un ranchero junto a la tienda general bajó el sombrero. Una viuda entrelazó las manos con fuerza. La vergüenza recorrió la plaza como viento antes de la lluvia. La paciencia de Barrett se agotó. Basta, ordenó, haciendo una señal a sus jinetes. Los hombres avanzaron, manos cerca de sus armas. Los músculos de Caleb se tensaron. Viejos instintos gritaban actuar, desenfundar primero, terminar la amenaza rápido. Pero permaneció inmóvil. Era la lucha de Elena. Uno de los jinetes lo reconoció. Rourke se burló. ¿Otra vez jugando al héroe? Caleb sostuvo su mirada con calma. No. Solo terminé de ser un cobarde. La confesión nos inquietó más que cualquier desafío. Barrett se acercó a Elena. ¿Crees que las palabras desharán la propiedad? Ella levantó otro documento. Estas son copias registradas ante las autoridades territoriales antes de que muriera mi padre. Un alguacil viene en camino. Una sombra de duda cruzó el rostro de Barrett, breve, pero visible. Mientes. Desde la multitud, una voz habló. No miente. Un ranchero anciano avanzó lentamente. Los hombres de Barrett quemaron mi pozo cuando me negué a vender. Otro dio un paso al frente. Me quitó mis derechos de pastoreo. Luego otro más. El miedo comenzó a romperse. Las voces surgieron una por una, vacilantes al principio, luego más firmes, historias derramándose como agua al romper una presa sellada durante años. Los jinetes de Barrett se movieron nerviosos. Su autoridad dependía del aislamiento, la unión lo amenazaba todo. «¡Idiotas!», gritó Barrett. «¿Creen que la ley los protegerá?». El sonido de cascos retumbó desde el camino del norte. Todas las cabezas se giraron. Un alguacil territorial y dos ayudantes entraron en la plaza, dejando una estela de polvo tras ellos, como un juicio que llegaba tarde pero seguro. El alguacil desmontó con calma. ¿Silas Barrett? Barrett forzó una sonrisa. Un malentendido. El alguacil tomó los documentos de Elena y examinó cuidadosamente los sellos. Estas reclamaciones parecen legítimas, dijo. Y hemos recibido múltiples denuncias de coerción y confiscación ilegal. La compostura de Barrett se quebró. ¿Se pondrá de su lado?, exigió. Me pongo del lado de la ley. La tensión se tensó al límite. Uno de los jinetes de Barrett llevó la mano a su arma. Caleb se movió al instante, no desenfundando, sino colocándose entre el hombre y la multitud. No lo hagas, dijo en voz baja. El jinete dudó. En los ojos de Caleb no había odio, solo certeza nacida de alguien que ya había visto demasiada muerte. Hoy termina diferente, añadió Caleb. La mano del hombre descendió lentamente. La violencia, privada de chispa, se apagó. Por primera vez, Barrett estaba solo. El alguacil asintió a sus ayudantes, quienes avanzaron para escoltarlo. Barrett miró a Elena con furia. ¿Crees que esto cambia algo? Ella sostuvo su mirada con calma. Lo cambia todo. Mientras se lo llevaban, la plaza permaneció en silencio, no por miedo, sino por incredulidad. El mismo lugar que había presenciado castigo ahora presenciaba verdad. Elena exhaló lentamente, la tensión abandonando por fin sus hombros. Caleb se acercó con cuidado. «Lo lograste», dijo. Ella negó suavemente. «Lo logramos». Sus miradas se encontraron, no salvador y salvada, sino iguales que habían elegido el valor de formas distintas, pero juntos. A su alrededor, los habitantes del pueblo comenzaron a hablar libremente, llenando la plaza con algo desconocido. Esperanza. Esa tarde, el sol descendió detrás de Arroyo Seco, pintando los edificios de oro y proyectando largas sombras sobre la tierra. El poste de madera permanecía vacío ahora, su propósito deshecho. El viento recorrió suavemente las calles, llevándose el polvo como si borrara antiguas huellas. Elena permaneció junto a Caleb en las afueras del pueblo, observando cómo la luz se desvanecía. El miedo gobernó este lugar, dijo ella. Él asintió. Hoy aprendió que el miedo también puede cambiar de lado.
El cielo ardió en naranja, luego en carmesí, un atardecer fronterizo lo bastante vasto para contener dolor, justicia y comienzos al mismo tiempo. Detrás de ellos, las voces del pueblo se alzaban, llanos susurros. Delante, aguardaba la incertidumbre. Pero por primera vez, ninguno caminaba hacia ella solo. El desierto se veía distinto después de que la justicia pasara por él. No más suave. No más amable. Pero honesto, como si la propia tierra hubiera exhalado tras contener la respiración durante demasiado tiempo. La luz de la mañana se extendía sobre Arroyo Seco, convirtiendo cercas rotas y techos polvorientos en oro. Los martillos resonaban donde antes reinaba el silencio. Las carretas volvieron a rodar. La gente hablaba abiertamente en las calles, con voces aún cautelosas pero cada vez más firmes con cada amanecer. Silas Barrett ya no estaba. Había sido llevado al norte bajo custodia, su imperio deshaciéndose tras el como hilo arrancado de una tela gastada. Papeles antes ocultos ahora pasaban de mano en mano. Los rancheros regresaban a tierras que creían perdidas para siempre. Los pozos volvieron a abrirse. Los límites ya no se trazaban por el miedo, sino por la ley. Sin embargo, la victoria no respondió a la pregunta que aguardaba en silencio dentro de Helena Cruz. ¿Dónde pertenecía ahora? Aquella mañana estaba sola en el límite de las tierras de su padre, acres extendiéndose bajo un cielo infinito. La hierba seca se movía suavemente con el viento, susurrando recuerdos que casi podía escuchar. Allí su padre le había enseñado a montar. Allí la risa había cruzado los campos abiertos antes de que los cobradores de deudas y los jinetes armados convirtieran la alegría en cautela. De la casa solo quedaban vigas quemadas y los cimientos de piedra. Un pasado consumido por el fuego, pero no borrado. Caleb se acercó lentamente, deteniéndose a varios pasos detrás de ella. Había aprendido que la distancia a veces era la forma más profunda de respeto. «¿Podrías reconstruir aquí?», dijo. Ella asintió. Podría. Pero su voz llevaba incertidumbre. La tierra representaba justicia y dolor. «¿Tendrías ayuda?», añadió él con cuidado. Ella se volvió hacia él. «¿Quieres decir que te quedarías?». Él dudó, una vulnerabilidad poco común cruzó su rostro. «No me quedo donde no soy querido». Las palabras no contenían reproche, solo una verdad moldeada por años de soledad. Helena lo observó, el hombre que había cargado la culpa como una sombra sin exigir jamás perdón, que había caminado a su lado sin intentar dirigir su camino. «No quiero que me salven», dijo. «Lo sé. No quiero pertenecerle a nadie. Eso también lo sé». El viento pasó entre ellos, levantando polvo hacia la luz del sol. Ella dio un paso más cerca. «Quiero compañerismo», dijo en voz baja. «Algo construido hacia adelante. No algo encadenado a lo que fue arrebatado». La respiración de Caleb se volvió más lenta, como si absorbiera palabras que nunca esperó escuchar. «¿Estás segura?», preguntó. Su sonrisa apareció suave, ganada, no frágil. «Elegí luchar», dijo. «Ahora elijo dónde vivir». La reconstrucción comenzó no con grandes gestos, sino con actos pequeños. Juntos ayudaron a familias a reparar hogares en San Tomás. Caleb levantó nuevas cercas junto a hombres que antes le temían. Helena organizó registros de tierras bajo la supervisión del alguacil, asegurándose de que ningún ranchero pudiera volver a ser expulsado mediante contratos ocultos. Niños corrían por calles que antes estaban vacías. Se plantaron semillas donde las cenizas se habían enfriado. Una tarde, Helena observó a Caleb reparar la rueda de una carreta mientras un niño intentaba ayudar torpemente a su lado. Caleb lo guiaba con paciencia, ofreciendo ánimo silencioso en lugar de órdenes. Entonces comprendió cuánto había cambiado, o quizá cuánto siempre había deseado ser así. Más tarde, mientras caminaban junto a un río recién liberado para uso compartido, ella habló. «Eres diferente aquí». Él lanzó una piedra sobre el agua. «Menos fantasmas». Ella reflexionó. «Los fantasmas no se van», dijo suavemente. «Solo aprendemos que no deciden quiénes somos». Él la miró, realmente la miró, y la comprensión se asentó entre ambos sin miedo. Aquella tarde, bajo un cielo pintado de lavanda y oro, regresaron al rancho del cañón donde su historia había comenzado de verdad. La cabaña brillaba cálida bajo la luz de los faroles. Los caballos pastaban en calma. El viento llevaba el aroma de la salvia y de una lluvia lejana. Se sentaron junto al fuego afuera, con las llamas danzando suavemente. Durante mucho tiempo ninguno habló. Finalmente, Caleb dijo.
Nunca te saqué de ese pueblo para quedarme contigo. Lo sé. No esperaba que te quedaras. Ella se recostó contra un tronco, observando las chispas elevarse. No me lo pediste. Eso importó. El silencio que siguió fue cómodo, moldeado ahora por la confianza y no por la incertidumbre. Él aclaró la garganta, con una voz más baja de lo que ella jamás había oído. Me importas, Elena. No porque necesites protección. Hizo una pausa, escogiendo bien sus palabras. Sino porque te mantienes firme cuando otros caen. Porque haces mejores los lugares simplemente al negarte a aceptar la crueldad. Una calidez llenó su pecho. Y tú me importas, respondió ella. Porque aprendiste a cambiar, y elegiste la bondad cuando la rabia habría sido más fácil. No hubo grandes declaraciones. Solo honestidad. Él extendió la mano lentamente, dándole tiempo para rechazarla. Ella no lo hizo. Sus dedos se entrelazaron, firmes, iguales, libres. El viento del desierto se movió alrededor de ellos como una aprobación silenciosa. Semanas después, cabalgaban juntos por las llanuras abiertas al atardecer. La hierba brillaba dorada bajo la luz que se apagaba. El ganado pastaba en tierras que ya no pertenecían al miedo. A lo lejos, las casas rancheras enviaban finas columnas de humo hacia el cielo, señales de vidas reconstruidas. Elena cabalgó ligeramente delante antes de reducir la marcha hasta igualar el paso con él. El horizonte se extendía infinito ante ellos. No era una huida. Era continuidad. Detrás quedaban el sufrimiento superado, los errores enfrentados y la justicia ganada. Delante esperaba la incertidumbre, pero también la elección. El sol descendió, inundando el desierto con fuego ámbar. El viento levantó su cabello mientras una risa, suave y verdadera, escapaba de ella por primera vez sin reservas. Caleb la observó, comprendiendo algo profundo. La supervivencia los había unido. La libertad les permitió permanecer. Siguieron cabalgando como siluetas contra el cielo ardiente, dos figuras ya no definidas por lo que les habían hecho, sino por lo que eligieron construir juntos. La tierra respiraba libremente a su alrededor. Y ellos también. Esa fue mi historia. Si te llegó al corazón, dime qué sentiste. No permitas que el silencio nos entierre otra vez. Deja tus pensamientos en los comentarios, y cuéntame desde qué parte del mundo estás escuchando.